este momento, ¿sí? Vamos a hablar sobre los pronombres objetivos, que es cuando la acción del sujeto recae sobre otro sujeto. Hay un sujeto que puede ser la misma persona que está hablando o puede ser una tercera persona y la acción va a recaer sobre un segundo sujeto. Quiere decir, por ejemplo, que la primera persona es I, estamos claros que la primera persona es I, se las coloco, I, primera persona. Y el objeto, y el pronombre objeto, es me, ¿ok? Voy a ponérselos con mayúscula, ok, es me. Y así el resto ya le coloco. Escribo para que tengan idea, ¿ok? Yo no me... No, ok. Juan Valencia. Ah, ¿qué dice el lápiz? Aquí está. Ok. Hay primera persona y el pronombre objeto es me. Luego tenemos que hay unos que hicieron los ejercicios. Luego tenemos las terceras personas, que son he, le corresponde him como pronombre objeto. Him como pronombre objeto. Y así seguimos con she, sería her, y tenemos it. El pronombre objeto es it, su, para ver. ¿Ok? Aquí estamos ya con las terceras personas. Luego vamos con los plurales. ¿Cuáles son los plurales? En este caso, plurales. Tenemos a pronombre objeto es them, we, cuyo pronombre es us, pronombre objeto, we, us, y tenemos por último you, cuyo pronombre objeto es you. Este queda igual. Objetos, entonces los pronombres objetos son los que aparecen después del pronombre personal. En esta explicación, ¿ok? Si hay alguna duda, pueden preguntar al final, ¿ok? Ajá. En este pronombre objeto los pronombres objetos se traducen de la siguiente manera. Me quiere decir a mí, ¿ok? Me quiere
¿Mm? Sí, estoy hablando, ellos me escuchan, pero igual yo les escribo por si alguno no escucha. Ok, se traduce mi. Quiere decir mi. A él. Es masculino. Her. A ella. Sí. A él masculino, her, a ella femenino. ¿Okay? Y así sucesivamente. Sucesivamente. Ah, ya va, que tengo una palabra que no creo que esté bien escrita. Pone continua. Continuamente, y así continuamente. Ok. Dicho lo propio de los pronombres personales, objetivos. Yes, that's okay. I did. Record the classes. Ok, chicos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí sobre los pronombres objetos? Recuerden activar el micrófono para preguntar. Ajá, los escucho. No escucho nada. ¿Alguno ha preguntado algo? Les recuerdo que deben colocar los nombres por el chat para saber por qué ustedes aparecen con los nombres de su representante. Ajá. Sebastián Granadilla. Me conecté. Ok, Sebastián, bienvenido. Voy buscando. Granadilla. Voy a pasarte la lista. Anotarte. Tengo que ir anotando a medida que se van conectando porque después un poquito olvidadiza y los de. Ya va, que estoy buscando la lista de tercer año que la moví. Aquí está. Sí, ya va. Ok. Ok. De las actividades que hemos visto hasta ahora, ¿hay alguna pregunta con relación a los pronombres objetos? Que estoy buscando el plan. Sebastián Granadillo. Sebastián, la primera vez que se conecta, ¿verdad? De los que se conectan nuevos, estoy anotándolo
porque hasta la semana anterior habían solamente 6. Ok. María Rodríguez, bienvenida María Rodríguez. Ya va, que estoy buscando algo aquí para informarles. No. Cuadro. No, no, este segundo. Ok, a los que no se puedan conectar, infórmenle. La clase queda grabada. La clase va a quedar grabada por 20 días o 15 días en el aula. Filósofos. Ok, a los que no se puedan conectar. Me tiene una letra aquí que no va. Y la suben. Que no abre. No consigo. Buscando aquí una cuestión para continuar con la explicación con ustedes. Ok. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta sobre las actividades que se han mandado? Porfa, porque recuerden que tenemos que aprovechar esta hora para aclarar dudas. No veo que preguntan. Profe, ¿cuándo abrir los enlaces para entregar las demás tareas? Hoy mismo abriría para los... Hoy mismo abriré las tareas restantes. Abriré las tareas restantes. Voy buscando... buscando. Ok. Bien. Trabajaremos con la estructuración
de una oración. Entonces tenemos que en la oración debe aparecer el sujeto, ha de aparecer el sujeto, está representado por pronombre, ¿sí? Ya sabemos cuáles son los pronombres, I, you, he, she, it, we, it, o they, ¿ok? Se los coloco. I, you, he, she, it, they. Estos son mis pronombres que me indican quién realiza la acción a la oración. ¿Ok? Luego tengo los verbos, que se pueden clasificar en verbos principales y verbos auxiliares. ¿Ok? Esta es una oración positiva, no es pregunta, ¿ok? Entonces sería verbo, sujeto, más el verbo, más un complemento. Esto sería la estructura de una oración, porque por ahí todavía hay gente que tiene dudas con esto. Entonces hacemos una oración con I, por ejemplo, I am the teacher. I am the teacher. Tengo ya la oración, ¿verdad? Sujeto, I, el verbo principal, en este caso am, que es el verbo to be, y the teacher, que sería mi complemento. Esa es una oración positiva. Sin embargo, cuando ustedes necesitan hacer una oración interrogativa, la estructura es diferente. ¿Cuál es la estructura para una interrogativa? Toda pregunta interrogativa debe llevar un verbo auxiliar. En este caso, como vamos a trabajar con el to be, ¿ok? Primero iría el verbo. En este caso vamos a trabajar una tercera persona. Coloco is. Is es una forma del verbo to be. Is she a doctor? Y a doctor, ¿cuál es mi oración? ¿Es ella un doctor? ¿Ok? Is she a doctor? Ok. Esa sería la oración interrogativa. Vamos ahora con una respuesta. ¿Cómo sería la respuesta? Coloco el yes siempre. Hay gente por allí que me escribe if, if. If no es yes, no es sí para responder. Para responder tenemos que usar yes. Yes. Vamos a responder la de is she a doctor? Yes. She es el verbo. Coloco, perdón, el pronombre y ahora coloco el verbo. Yes, she is. Y mi complemento que es doctor. A doctor. Yes, coma, she is a doctor. Fíjense que en la pregunta el is está al inicio de la oración, mientras que en la respuesta primero está she y después está is. ¿Ok? Ojo con eso, siempre va a ir en esa forma. Yes, sujeto, pronombre y complemento. Ok. Yes, she's a doctor. Vamos a responder la anterior que era no, pero no está en forma interrogativa. I am the teacher, por ejemplo, ¿cómo la cambiaríamos a la forma interrogativa? Are you a teacher?
Are you a teacher? A una pregunta como esta se responde, ¿verdad? En la forma positiva. Y es la coma, no se nos debe olvidar, el pronombre y el verbo. En este tipo de oraciones se cambia el sujeto y el verbo. Fíjense que en la pregunta aparece el you. Cuando yo respondo digo I am, porque la pregunta está hecha en segunda persona. Cuando reporto voy a primera persona, ¿ok? Puedo hacer cualquier tipo de preguntas con el verbo to be y no necesito otro auxiliar. ¿Por qué? Porque el verbo to be se auxilia al mismo. O sea, que se usa para preguntar y para responder al mismo tiempo. En presente simple. Pero tenemos también preguntas en presente simple donde necesitamos un verbo de acción que no tiene que ver nada con ser o estar del to be. Y entonces allí sí necesitamos un verbo auxiliar para preguntar. Por ejemplo, usamos el verbo eat, que es comer, ¿verdad? Para hacer una pregunta. Para preguntar, necesitamos un auxiliar. En este caso, como la oración es en presente simple, entonces me voy a auxiliar con otro verbo. En el caso del do, que lo usamos para preguntar, por ejemplo, do you eat hot dog? Do you eat hot dog? ¿Ok? Do you eat hot dog? Fíjense que como no voy a usar el to be, sino eat como verbo principal, entonces en este caso que es presente simple, utilizo do. Do you eat hot dog? Y cuando voy a responder, respondo con mi verbo auxiliar. Por ejemplo, yes, I do. Yes, I do, que es mi respuesta positiva a esta pregunta. ¿Cuál sería mi pregunta? ¿Comes hot dog? Sí, simplemente. Ok, si tengo una tercera persona, en el caso de she o he, acuérdense que son las terceras personas, son he, she, it. Voy a preguntar con he. Does he go to the park? Él va al parque, es una oración en presente, ¿ok? Presente simple, pero como no tengo el to be, porque la acción no me indica que sea to be, entonces pregunto con do. Ajá, hoy, Felicia. Ok, does he go to the park? Voy a negar. No. He doesn't. No, he doesn't, punto. Fíjense cómo tengo la forma de la negación del does. Es doesn't, no, coma, he doesn't. Does he go to the park? No, he doesn't. Si mi respuesta fuese positiva, sería entonces yes, coma, he does. Entonces, el mismo verbo que utilizo para preguntar, el mismo verbo auxiliar que utilizo para preguntar, lo utilizo para responder tanto en forma negativa como en forma positiva. ¿Ok? Entonces, seguimos. Es decir, que do y does lo usamos para preguntar en tiempo presente. Preguntar para el tiempo presente. Lo usamos para donde no era. Para preguntar en tiempo presente, siempre y cuando no tengamos el to be. ¿Ok? Recuerden que el to be lo usamos
para preguntar también. No usamos to be, porque la acción no quiere decir, no tiene que ver con ser o estar, ¿ok? Eso. Ok. No, les estoy escribiendo por el chat. Estoy escribiendo por el chat. Alguien me dice que no ve la diapositiva. Estoy escribiendo por el chat la explicación por si acaso alguno no escucha. Ya me dijeron que sí me están escuchando. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ir entonces, ajá. Tenemos preguntas con do, tenemos preguntas con to be. Vamos a ver lo que son los pronombres reflexivos, que es una de las actividades que tienen que hacer por allí. Está presente lo de los pronombres reflexivos. Hoy, a la pregunta que me acaban de hacer sobre los enlaces. Hoy, al terminar esto con ustedes, se los paso. Ok. Vamos a hablar de los pronombres reflexivos. Pronombres reflexivos. Ok. ¿Para qué son los pronombres reflexivos? Los usamos para indicar que la acción que realiza el sujeto recae sobre el mismo sujeto. Que la acción del sujeto recae sobre el mismo sujeto. Que por allí tienen una actividad sobre eso, sobre los pronombres reflexivos. ¿Ok? Los pronombres reflexivos son son la persona sería myself. Primera persona, luego tenemos segunda persona, your self. Fíjense que se escribe con F al final, yourself, porque hay otro yourselves, pero es con B. ¿Okay? Para las terceras personas sería him, que es para la tercera persona del singular masculino. Luego tenemos herself, tercera persona del singular femenino. Tenemos itself, que es el artículo neutro, que se utiliza para animales y personas. Tenemos ours, yourself, que es plural, yourself. Fíjense que aquí cambia, en vez de ser con F, es con B, E, S. ¿Ok? Ojo con eso. Yourself, yourselves. Fíjense cómo terminan en B, E, S porque son plurales. Y el último, que sería, para que se refiere a ellos, sería themselves, ellos mismos. Entonces se traduce que myself es a mí mismo, tú mismo, himself, él mismo, herself, ella misma, itself, esto mismo, o yourselves, ustedes mismos, ourselves, que es nosotros mismos, y themselves, que son ellos mismos. ¿Ok? Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a colocarle una oración donde aparezcan los reflexivos. I comb, es peinarse. I comb my hair myself.
On my hair myself. Que yo peino mi cabello yo mismo. ¿Ok? Es lo que quiere decir. Si vamos con otra oración con tercera persona, por ejemplo, he looks in the mirror himself. Él mismo se mira. He looks in the mirror himself. Él mismo se ve en el espejo. ¿Ok? Supongamos. They hurt. Se lastimaron. Ellos mismos. Themselves. They hurt themselves. Ellos mismos se hicieron daño, se lastimaron. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No escucho. ¿Alguien que desea preguntar algo? Continuamos entonces. They hurt themselves. Ellos mismos, voy a colocárselas en español. Ellos mismos se hicieron daño o se lastimaron, ¿ok? Ok, ellos mismos se hicieron daño, ¿ok? Vamos ahora con el it, una oración con it para it broke itself. Eso se rompió solo. It broke itself. Se rompió. No fue que nadie lo rompió, sino que se cayó o algo así. Se rompió, se dañó. Se rompió. It broke itself. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, por ahora. Necesito que me digan. ¿Ok? Cuando que la diapositiva y no la vamos a usar. Ajá, vamos a ver qué dice. Ajá, dice que no entendió. Le estoy hablando de los reflexivos. Hablando de los reflexivos, que son acciones que caen sobre el mismo sujeto. Por eso se dice reflexivo. La acción del verbo recae sobre el mismo sujeto. La acción del verbo recae sobre el mismo sujeto. Los pronombres reflexivos ya se los coloqué. ¿Ok? Sobre el mismo sujeto. Cuando hablo de I, que la primera persona, el pronombre reflexivo que le corresponde es myself. ¿Ok? Yo mismo. I significa yo y myself, yo mismo. Entonces, si yo hago una oración, I learn, yo aprendo, ¿verdad? I learn the lesson by myself. Aprendo la lección por mí mismo. Okay. Aprendo la lección por mí mismo. Colocamos el punto y le coloco la fíjense que aprendo la lección. Aquí el verbo ¿cuál es? Learn. Observen lo que les acabo de escribir. I learned the lesson. Me comí la lección. Voy a volver a escribir. I learned. Me comí la palabra de lesson. Sorry.
by myself. Okay. I learned the lesson by myself. Se las volví a escribir porque me comí la palabra lesson. Entonces, fíjense que en esta oración tenemos sujeto ex I. Learn es el verbo, ¿sí? The lesson complemento y myself, yo mismo. ¿Cuál es la acción? Aprender. ¿Quién aprende? Yo. Ajá, ¿quién escribió Don't worry? Ah, no se preocupe. No, me están preguntando y le estoy respondiendo. I learned the lesson by myself. Vuelvo y repito, la acción del verbo recae sobre el mismo sujeto que realiza la acción. ¿Ok? Ah, hasta aquí con los reflexivos. Díganme si me captaron. Ok. Dicho con los reflexivos, un tema. Voy a pasar lista porque se nos está acabando el tiempo. Ajá. ¿Me pueden, por favor, los que se anotaron tarde, los que llegaron tarde, se conectaron tarde? ¿Qué fecha tenemos hoy? Ajá. Luis Mesa. Ok, ya estás anotado, Luis Mesa. Antes que se me olvide, recuerden que tienen que, si tienen alguna duda, Polina. Ay, un mentira aquí, que no está anotado. Ajá. Valesca Medina. Rodríguez María. Jiménez. Ok. Okay. Sebastián Acosta, ya te anoté, Sebastián. Héctor, Luis, Iván, María Rodríguez. Ajá. Bueno, ustedes me conocen a mí, yo me recuerdo de algunos, ¿ok? Se les agradece que para la próxima conexión enciendan las cámaras o traten de poner las cámaras porque solamente tengo uno visible, el resto no está visible para conocerlo. Hoy mismo voy a colocar las actividades que faltan. Cualquier pregunta me la pueden hacer por el chat de Microsoft Teams. ¿Ok? Allí voy a estar pendiente para responderlo, sino por correo, pero las actividades deben entregármelas por el aula virtual. Nada de correo, nada de chat, de WhatsApp. Todas las actividades deben ser entregadas. Y en la misma unidad donde se montó. ¿Qué pasa? Hay gente que entregó SGA en la primera actividad de inglés como tal. No. En la unidad de SGA era una actividad, una unidad. Allí van a subir lo del glosario de términos. Luego la siguiente unidad, que era la 2, que era la actividad de inglés, y es una sola actividad o las actividades que se pidan según la unidad. Cada unidad debe llevar su tarea. No es que en una sola unidad me montaron todas las tareas, ok, pendiente con eso. Aunque ustedes como solamente tenían 2 visibles, ok, que no han tenido ese tipo de problema, pero es importante que se los diga, que tienen que colocar las tareas en el aula virtual y según la unidad. Oh, no. A ver, estaba buscando. Carlos no está conectado, ¿verdad? Carlos Valvet.
Porque su trabajo no abre. El primero que mandó. No sé si hay alguna pregunta. Ya estamos finalizando. Ya tomé la asistencia a todos los que me anotaron el nombre. De todas maneras, como me falta colocar algunas de las actividades, entonces me preguntan por el chat, ¿ok? Que pasen un feliz día y espero que monten las actividades como les expliqué, ¿ok? En el aula virtual. Si alguno no sabe cómo realizarlo, hay un video en Instagram, en la página del colegio, donde les explican cómo subir las tareas, ¿ok? Ah, hermano. Bueno, lo colocas como si tuvieses imanes imaginarios. Ah, bueno. Sí, pienso que puedes hacerlo como que tuviesen unos hermanitos imaginarios, ¿te los imaginas? Héctor. Ajá. ¿Alguna otra pregunta, mi niño? Bueno. Feliz día para todos. Vamos a ver. Bye, have a nice day. Thank you. The same to you. Have a nice day. Okay. Bye. Bye, guys. See you soon.